Bienvenidos mis entrañables alumnos. Mi nombre es Lenin Vargas y Rodríguez y sean todos bienvenidos. Hoy día vamos a analizar el romanticismo en la literatura peruana. Alumnos, el romanticismo es un movimiento cultural y artístico que se desarrolló en Europa en el siglo XIX y surgió pues en contra del neoclasicismo. Reaccionó, como ya dije, en contra de los preceptos, en contra de ese racionalismo frívolo, como ellos decían, que significó el neoclasicismo. Planteó la libertad en cuanto a la creación artística, la libertad entendida esta como la liberación de esos cánones o preceptos o reglas o fundamentos que significó el neoclasicismo. Entre sus características más importantes vamos a tener el culto al yo, a la subjetividad. Es decir, el artista podría tener la libertad de crear, de escribir, de tocar el tema y las formas que él quiere, dejándose llevar por sus sentimientos, por sus emociones, por sus intuiciones, por sus frustraciones quizá. Eso es el culto al yo, a la subjetividad. Muestra una tendencia bastante nacionalista en contra de esa universalización del arte que plantea el neoclasicismo. Entre los representantes vamos a tener en Europa a Víctor Hugo, autor de Los Miserables, Cromwell, en cuyo prólogo se plantean los postulados del romanticismo, al menos en Francia, y Nuestra Señora de París, entre otras obras. Edgar Allan Poe es el representante, uno de los representantes más ilustres del romanticismo en Estados Unidos, autor de los relatos de terror, entre ellos El gato negro, El corazón delator, La caída de la casa Usher, El pozo y el péndulo, etcétera, etcétera. Gustavo Adolfo Bécquer es el romántico más destacado que presentó España. El romántico más destacado de España es evidentemente Gustavo Adolfo Bécquer. Es probablemente el poeta de habla hispana con mayor difusión de todos los tiempos. Todos, absolutamente todos los hablantes hispanos, alguna vez hemos escuchado un poema de Bécquer. Desde aquellos que no tienen ningún interés por la literatura hasta un entendido en literatura y gramática, seguramente ha escuchado un poema de Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Qué es poesía, me preguntas, mientras clavas en mi pupila tu pupila azul? ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Volverán las oscuras golondrinas de tu balcón sus nidos a colgar. ¿Quién no recuerda esa belleza? Oh, podrá nublarse el sol eternamente, podrá secarse el mar por un instante, podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal. Todo ocurrirá, podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón, pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor. Y uno de los más grandes, John Wolfgang Goethe, creador del movimiento Sturm und Drang, con el que nace el romanticismo allá en Alemania, autor de Las penas del joven Werther y de Fausto. El romanticismo en el Perú tuvo características muy peculiares, pero antes de ver sus características vamos a ambientarlo, ¿sí? Porque cronológicamente el romanticismo tiene dos hitos. Surge en tiempo del gobierno de Ramón Castilla y toda esa bonanza económica que este gobierno significó. Bueno, las condiciones se dieron para que haya una bonanza económica. Y termina el romanticismo peruano con la cruenta
Guerra del Pacífico o guerra con Chile. ¿De acuerdo? Es una etapa, como ya decía, de bonanza económica, producto de la exportación del guano y del salitre. Sin embargo, no fue bien administrado esta riqueza. Por eso es que poco tiempo después se perdió todo. Y es precisamente por esta característica fugaz, efímera, que el historiador Macera le conoce como la prosperidad falaz. Acá tenemos fotos de la extracción del guano de las islas en una de las islas más importantes del litoral peruano, en la isla Chincha o en las islas Chincha. Y esta sería la extracción del salitre en una provincia peruana del sur. Hoy día es provincia chilena, Antofagasta. Características eminentemente estéticas, artísticas del romanticismo peruano. Falta de originalidad a los mitos. No tuvieron una identidad propia, no tuvieron una temática específica, no tuvieron una naturaleza que marque un romanticismo genuino, sino más bien se intentó copiar algunos géneros españoles, básicamente. Por ejemplo, en poesía, nuestro más ilustre romántico poeta fue Salaberry. Salaberry intentó copiar o tuvo una influencia demasiado marcada de Bécquer. Ricardo Palma escribe las tradiciones. Pero cuidado, la tradición no es un género creado por Ricardo Palma. No, él no creó las tradiciones son muy antiguas. La tradición es un género característico de la literatura española. Bueno, eso no le quita valor a Ricardo Palma. Ricardo Palma, pues, es un escritor, uno de los más grandes narradores peruanos de finales del siglo XIX, inicio del siglo XX. Falta de sinceridad, pues no expresaron lo que sintieron. En Argentina, por ejemplo, el romanticismo, y en Europa, el romanticismo aparece como una tendencia artística contestataria, como una tendencia artística que se opone a los preceptos burgueses. En Argentina se opuso a las constantes dictaduras. En Argentina el romanticismo tomó una postura eminentemente política incluso. En el Perú no. En el Perú no tuvo ningún compromiso social. Se cultiva con preferencia el género lírico, dramático y narrativo, básicamente leyendas y tradiciones. Representantes, los románticos peruanos se agruparon en torno a un grupo llamado por Ricardo Palma La Bohemia de mi tiempo. Ricardo Palma fue el creador de este círculo literario, La Bohemia de mi tiempo. Más tarde, Ricardo Palma escribe incluso ensayos relativos a ese grupo artístico, que él lo intenta configurar más bien como la poética de la literatura de su tiempo, es decir, muestra en sus ensayos las características de la literatura de su tiempo. Entre los representantes tenemos, por favor, no se olvide, Luis Benjamín Cisneros, autor de Escenas de la vida limeña. Julia o Escenas de la vida limeña. José Arnaldo Márquez, La bandera de Ayacucho. Manuel Nicolás Corpancho, Ensayos poéticos.
Pedro Pasoldán y Unanue, Sonetos y Chispazos, Ricardo Palma y Soriano, Tradiciones Peruanas, Carlos Augusto Salaverry, Cartas a un Ángel, sería su obra más importante. Bien, alumnos, sin más preámbulos. Entre algunos acontecimientos importantes que ocurrieron o que fueron coetáneos con el romanticismo peruano, vamos a tener la guerra contra España del año 1866. La construcción de una red ciertamente considerable ferroviaria, producto de los ingresos pues del guano y del salitre. Y en el terreno estrictamente estético, el romanticismo fue coetáneo con el costumbrismo. Ambos, tanto el romanticismo como el costumbrismo, tuvieron su final con la guerra con Chile. ¿Qué les parece hasta acá, queridos alumnos? ¿Tienen alguna pregunta, por favor, hasta acá? Todo bien, ¿verdad? Bien, vamos a seguir. Características del romanticismo peruano. No presenta compromiso social, como ya dije hace un momento. Más bien, celebra las costumbres de la época. Profesor, entonces, eso sería costumbrismo. Bueno, temáticamente, en ese sentido, coincide con el costumbrismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es en cuanto al tratamiento del lenguaje. ¿Me entiendes? La tradición, la misma tradición en cuanto a género, vamos a decir, es un género muy característico del romanticismo. Y es romántico porque vamos a decir, el tratamiento de las tradiciones no no tienen un fin estético, perdón, no tienen un fin paradigmático, no tienen un fin pedagógico, un fin moralista, de ninguna manera. El objetivo es llamar la atención, el objetivo es una carcajada quizá. En ese sentido, es romántico, pues, y no costumbrista y no neoclásico. Apego por lo popular y lo patriótico. Esa no es característica del neoclasicismo. El neoclasicismo más bien trata de mostrar temas que puedan ser universalizados, no temas propios del pueblo, de un entorno específico, de una región específica. Entonces, el romanticismo peruano mostró apego por lo popular y lo patriótico a través de la celebración, pues, de algunas costumbres muy arraigadas en la época, como por ejemplo, a rincón quita calzón, ¿no? En la tradición de Ricardo Palma. Búsqueda de la libertad en cuanto a la expresión, y aquí vamos a tener pues las tradiciones peruanas. Los géneros que se cultivaron fueron la tradición, la poesía, las leyendas, novelas, teatro, básicamente. Ricardo Palma y Soriano, nuestro ilustre bibliotecario mendigo, uno de los escritores más representativos de la literatura peruana, uno de los escritores que construyó de forma más significativa nuestra peruanidad en términos artísticos, en términos culturales. Participó en el combate del 2 de mayo. Además,
luchó en la batalla de Miraflores, es decir, en el marco de la guerra con Chile. Y la batalla del 2 de mayo es en el marco de la guerra contra España. En 1883, después de terminada la guerra con Chile, por cierto, durante la campaña con Chile, la casa de Ricardo Palma fue quemada por el agresor chileno. Fue quemada y juntamente con esta su surtida biblioteca. Y allí fue quemado uno de sus, un manuscrito de lo que él estaba escribiendo de una novela, de su novela Los Marañones. Fue quemada. Los chilenos quemaron también la Biblioteca Nacional y después de terminada la guerra, Ricardo Palma acepta el difícil y casi heroico reto de convertirse en director de la Biblioteca Nacional. Director de los escombros de la Biblioteca Nacional. Aprovechando su fama ya ganada de buen escritor, él empezó a mandar cartas a diferentes países para que donen libros para la Biblioteca del Perú. Y su pedido no se hizo esperar. Rápidamente empezaron a venir repletos los cajones de volúmenes de libros. Por esa razón es que se le va a apodar el bibliotecario mendigo. Fue el mejor narrador peruano del siglo XIX, evidentemente. Fundador de la Academia Peruana de la Lengua, el año 1887. Acá tenemos la primera edición de sus tradiciones peruanas. Por cierto, ¿y qué fueron las tradiciones peruanas, la obra más destacada de Ricardo Palma? Pues que nos lo diga Ricardo Palma. Dice así: la tradición es una especie narrativa que combina rasgos de leyenda romántica y el cuadro costumbrista. Es un relato breve, ameno y gracioso. Es un relato que se parece mucho a un cuento. La peculiaridad de la tradición es que inicia con un breve relato histórico. Aparentemente se trata de una ligera anécdota de la historia. Da la impresión de que es un caso real. Y luego, a través del gran genio creador que caracteriza a Ricardo Palma, ya le pone esas cositas que se llama la sátira, lo risible, lo chistoso, lo gracioso, aquello que realmente llama la atención. ¿De acuerdo? ¿Cuántas son las tradiciones? 453 en total. 6 se refieren al imperio, o sea, están vinculadas con un tema incaico. 339 se vinculan al virreinato. 43 se refieren a la emancipación y 49 se vinculan con la época republicana. 16 no se ubican en un periodo histórico específico o preciso. La primera tradición es Paya Huaracuna. Las tradiciones en salsa verde, queridos alumnitos, fueron publicadas recién en el año 1973. Según el libro, dice así, que así más o menos dice, no me acuerdo muy bien a la letra, ¿no? Para mi amigo Carlos, dice: hoy siendo tu cumpleaños y sin saber qué regalarte, pensé en este libro. Este libro lo he escrito para el placer de mis amigos, de mi entorno. Y como te conozco y confío en tu buen tino que no vas a publicarlo, no vas a permitir que alguien vea este libro, pues te lo regalo. Porque tiene contenidos muy fuertes, como que expresiones ciertamente subidas de tono que podrían alterar a la cucufatería, clase limeña de entonces.
ahí tenemos las tradiciones en salsa verde. Carlitos Augusto Salaverry, por su lado, fue el poeta de entonces. En su momento fue un poeta muy destacado. Actualmente la crítica ya no valora a Carlos Augusto Salaverry. No hay estudios sobre Carlos Augusto Salaverry, no hay tesis, no hay conversatorios en los círculos literarios, no hay nada. Carlos Augusto Salaverry no tiene mayor reconocimiento actualmente. Ricardo Palma sí, muchísimo. En su momento fue el poeta más importante que tuvo el romanticismo peruano. Entre sus obras vamos a tener Diamantes y perlas, albores y destellos, cartas a un ángel. Su padre fue Felipe Santiago Salaverry, del Solar, presidente del Perú. Esa es la razón por la que el joven Carlos Augusto Salaverry fue muy reconocido y tuvo participación incluso en los asuntos políticos de su época. Su poesía tuvo marcada influencia de Beccaria. Acá tenemos una de sus poesías, parte, en realidad, 4 estrofas de, de esta poesía o poema llamado Acuérdate de mí. Mi recuerdo es más fuerte que tu olvido. Mi nombre está en la atmósfera, en la brisa, y ocultas a través de tu sonrisa lágrimas de dolor. Pues mi recuerdo tu memoria salta, y a pesar tuyo por mi amor suspiras, y hasta el ambiente mismo que respiras te repite mi amor. O cuando vea en la desierta playa, con mi tristeza y mi dolor a solas, el vaivén incesante de las olas, me acordaré de ti. Cuando vea un ave solitaria cruzar el espacio en moribundo vuelo, buscando un nido entre la mar y el cielo, acuérdate de mí. Qué bonito. Sí, pues. Alumnito, me has entendido.